Saludos y bienvenidos a Para Servirle, el espacio informativo de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. En esta semana les presento el nuevo episodio donde dialogué con Isel Maces, directora ejecutiva y fundadora de Sembrando Sentido. Esta organización lleva varios años en Puerto Rico trabajando con el fortalecimiento de la gobernanza y lo hacen a través de la transparencia en datos e información. Con Isel hablamos sobre el nacimiento de la organización, la importancia de la utilización de la tecnología para mejorar los problemas de nuestro país y también entramos a dialogar en detalle sobre sus dos proyectos principales, Contratos en Ley y Proacción. Los invito a conocer más de esta organización en todas las redes sociales como Sembrando Sentido y también en su página web. Como siempre, aprovecho esta oportunidad para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y también pueden visitar paraservirlepr.com para conocer más sobre nuestra organización. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Isel de Sembrando Sentido. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy estaremos hablando con Isel Maces de Sembrando Sentido para conocer un poco sobre la organización, los proyectos que tienen, los proyectos que tendrán a futuro y obviamente para conocer sobre su labor en Puerto Rico. Isel, bienvenida Para Servirle. Gracias, Jesús, gracias por el espacio, la oportunidad y la paciencia, ¿verdad? Para poder hacer esto posible. Un placer estar aquí. Claro. Agradecido contigo que estamos aquí. A mí siempre me gusta hablar con gente nueva, organizaciones nuevas que para mí o para la audiencia a lo mejor son nuevas, pero llevan ya algunos años haciendo un impacto que siempre es refrescante saber que hay mucha gente colaborando en Puerto Rico. Poco a poco, pero definitivamente hay mucha gente empujando cosas bien chéveres y bien innovadoras, así que poco a poco construyendo país. Un día a la vez haciendo lo que nos toca, lo que podemos hacer de nuestros espacios. Y yo creo que sería bueno, ¿verdad?, empezar con lo más básico para que nuestra audiencia conozca qué es Sembrando Sentido. Bueno, pues Sembrando Sentido es una organización que se incorporó en el 2019. Nosotros comenzamos, o esta servidora comenzó luego de 14 años de estar fuera de la isla. Yo nací y crecí en Puerto Rico, pero me fui a estudiar afuera. Me gustaba mucho todos los temas de política internacional, política local también, pero política internacional, desarrollo internacional, y pues pude estudiarlo y luego pude trabajar primero en el Banco Mundial y luego en otras instituciones, en el sector privado, etcétera, particularmente en anticorrupción y gobernanza a nivel internacional. Y bueno, y ya después de María, pues tuve la oportunidad de participar del proceso de recuperación. Yo era parte de una empresa que le estaba dando servicios al gobierno de Puerto Rico y en ese proceso, pues, de reinsertarme en Puerto Rico, de ser parte de ese proceso de recuperación, que fue una bendición para mí porque pude aportar. Pero aunque pude aportar, pues para mí era bastante evidente que la falta de transparencia, que la exclusión de la ciudadanía en los procesos que afectan en el uso de los recursos, en las decisiones que importan en un momento tan relevante y tan crítico como lo fue el post-María, ¿verdad? Pues era inaceptable y que nuestra gobernanza ya estaba tan debilitada que realmente pues yo necesitaba o sentí esa urgencia de regresar y de aportar mi granito de arena. Y pues ya al tener un poco de conocimiento sobre estos temas de anticorrupción, estos temas de gobernanza, pues decidí cómo irme por ese camino, ¿verdad? Porque es donde he podido desarrollar peritajes y alianzas internacionales, etcétera. Así que en el 2019 regreso a Puerto Rico, comienzo Sembrando Sentido y poco a poco, ¿verdad? Comenzamos trabajando con la red de transparencia, donde está Espacios Abiertos, está el Centro de Periodismo Investigativo, entre otras organizaciones, trabajando por fomentar un mejor marco legal de transparencia y acceso a información pública, pero también fomentando un gobierno más abierto y conociéndolas también, ¿verdad? ¿Qué está haciendo CPI? ¿Hacia dónde se va dirigido? ¿Qué está haciendo Espacios Abiertos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué cosas están quedando sin atajar, ¿verdad? Y necesitan mucho amor y cariño. Y pues así fue que fuimos definiendo ese camino dentro de la lucha contra la corrupción y la lucha por un gobierno abierto que incluye transparencia, pero también la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y fuimos encontrando esos caminos donde podíamos contribuir, y pues Sembrando es hoy lo que es gracias a ese proceso, ¿verdad? Y ese punto de partida
que para muchos ha sido bastante, ¿verdad?, catalítico, como quien dice, ha cambiado mucho de nuestros cursos, ¿no? De María siempre todos tenemos una historia de cuando María decidí X, ¿verdad? Así que pues no, somos parte de ese proceso y orgullosas y orgullosos de estar y de continuar y de tener esa posibilidad de continuar ese camino. Y una pregunta, remontándonos a pre-María, a lo mejor a esa época que estabas en Puerto Rico antes de irte, ¿verdad?, a laborar fuera de la isla unos años, ¿siempre había sido tu interés? Obviamente mencionaste que la política internacional era un tema que te gustaba, que siempre te apasionó, pero siempre también había este interés de cómo puedo aplicar mi conocimiento a Puerto Rico, mi expertise a mi isla. ¿Había un interés desde joven en ese? Bueno, sí, desde más joven, no, sí, definitivamente, yo siempre quise regresar a Puerto Rico, yo siempre estuve de una forma u otra conectada, en ocasiones tuve proyectos en Puerto Rico, en otros temas, ¿no? En algún momento aporté a un proyecto de trata humana, de adiestramientos y demás, contra la trata humana en Puerto Rico, y trabajé otros temas de gobernanza y de política pública que sí me preocupaban desde mi perspectiva y mi tiempo, ¿verdad?, libre, y mi contribución como individuo. Ahora bien, sí, yo, para serte sincera, yo esperaba regresar mucho más tarde en mi carrera, ¿verdad? Para mí era importante que sí, como sabemos que nuestro sistema está tan politizado, yo le tenía mucho miedo a regresar muy joven porque entendía que esa falta de, ¿verdad?, de 20 años de experiencia iba a ser problemática en tratar de que no me encasillaran en un partido o en una dinámica, etcétera. Y siempre lo pensé, ¿no? Como quizás a los 40, pues regreso a Puerto Rico, a mid-40s, ¿verdad? Pues regreso a Puerto Rico y ya es un poco más difícil que me encasillen fácilmente. Y voy a tener mucho más peritaje también donde pueda contribuir. Pero honestamente, ese año fue interesante porque ese año, desde enero de ese año, se estaba hablando de apoyar al gobierno de Puerto Rico en ese proyecto y yo estaba como reacia. Pero observando la Junta de Control Fiscal, los consultores de la Junta de Control Fiscal, los consultores de otros proyectos, ¿verdad?, que venían de Estados Unidos sin contexto ninguno sobre Puerto Rico, me preocupaba mucho. Tú ves instituciones como el propio Banco Mundial, ¿verdad?, que tiene sus defectos y los podemos hablar después desde mi perspectiva individual, pero tú ves el Banco Mundial y los oficiales que del Banco Mundial cuando se van a un país nuevo se conocen el país mejor que los ciudadanos de ese país. Y eso no es así con las firmas de consultorías americanas. Muchas veces sí tienen unas herramientas valiosas y sí tienen muchas capacidades, pero no conocen y no están conscientes de que el contexto es extremadamente importante cuando se trata de mejorar cambios, mejorar la política pública y mejorar la gobernanza, la gestión gubernamental. Así que luego de como varios meses en ese no gracias, pero igual observando, es que empiezo a decir, bueno, quizás sí vale la pena que yo me inserte porque puedo contribuir desde otra perspectiva y puedo apoyar. Y decidí tomar ese proyecto una semana antes de María. Así que fue súper coincidencia. Y por eso digo que fui privilegiada porque tuve la oportunidad de llegar a Puerto Rico a una semana del huracán y de contribuir por más de 1 año y medio, ¿verdad?, en ese proyecto, en esa gestión. Y mientras tanto, pues, determinar qué quería hacer, ¿verdad?, para poder aportar desde otro espacio y con otro tipo de expertise, etcétera. Yo sé que hay mucho que hablar de ese mismo sentido, pero a mí siempre me gusta tocar un poco esta parte, ¿no?, porque así que uno conoce la gente, ¿no?, el que está atrás de ese nombre de X organización, ¿no? Y tú tienes una particularidad que yo a veces la comparto y otra gente que ha estado en este espacio la comparten también, y el factor de que hemos estado en Estados Unidos por X cantidad de tiempo, fuera de Puerto Rico por X cantidad de tiempo, y yo particularmente considero que cuando vuelves a Puerto Rico ya te mudas de regreso, sientes una perspectiva bien diferente de Puerto Rico, tienes unas ansias de ayudar mucho más grande, reconoces y aprecias mucho más cosas que dabas por sentado de Puerto Rico, mayormente, ¿no?, del área más, la parte más, ¿verdad?, de las playas, el ambiente, la calidad humana.
Y yo creo que eso trae como un tipo de sentimiento de, ok, ¿qué puedo hacer? Ya volví, ¿qué puedo hacer para ayudar? Que en tu caso pues es bien interesante, que fue un marco histórico único, ¿no? Y sin duda uno que nunca olvidaremos. ¿Tú crees que, o sea, estás de acuerdo conmigo en ese sentimiento de cuando vuelves, como que estás loco por ayudar a tu país de alguna forma? En el caso tuyo, pues viniste por eso, ¿no? Pero te quedaste. Claro. Te soy bien sincera, yo he visto muchas personas regresar después de estar fuera mucho tiempo y no poder transicionar, porque sí tienen muchas ansias de ayudar, pero también el puertorriqueño que se ha quedado en Puerto Rico se ha acostumbrado, porque es lo que, ¿verdad? Es lo que vivimos todos los días. El puertorriqueño que estuvo afuera vio otra dinámica, creció en otro contexto y regresa a Puerto Rico, le cuesta mucho porque sí quieren apoyar y sí quieren aportar, pero también es bien fuerte ver esa diferencia tan marcada de lo que debe ser y no es, y de cómo estamos sufriendo y cómo nos están pasando el rolo. Y lo sabemos, pero no lo sabemos. Y yo creo que yo quizás porque mi campo siempre ha sido desarrollo internacional y yo siempre he estado, tú me mandas al Congo mañana y yo me voy con gusto, pero con gusto. Yo, mientras más complicado el contexto, más me motiva y más me gusta y me lo disfruto porque conozco más, creo que puedo tratar otras cosas que quizás en otros contextos no puedo hacerlo. Aprendo, ayudo más, ¿verdad? Siento que estoy haciendo un impacto mayor porque estoy ayudando a unas comunidades que necesitan, que están, ¿verdad?, en una situación bien complicada y bien vulnerable. Así que yo soy un poco masoquista en ese sentido y pues creo que aunque muchos argumentan que yo no soy optimista, por ejemplo, yo no me considero una persona optimista, pero sí estoy consciente de que aunque no sea súper optimista y que aunque no vea todo Sherry, todo bonito y rosy, yo siento que tengo que estar aquí y prefiero estar contra la corriente y perder y no lograr nada que ser parte de la corriente, ¿verdad? Así que para mí ese siempre ha sido el approach y la manera de pensar y la manera de actuar, y eso me ayuda como también a respirar y a seguir y me ha ayudado a adaptarme, a readaptarme. Yo creo que no todo el mundo, mano, no sé tu experiencia, pero no todo el mundo ha podido y es bien triste porque necesitamos, ¿verdad? Necesitamos más gente en Puerto Rico, y necesitamos mucha energía y mucho conocimiento para echar para adelante y para revertir décadas de mala gobernanza, por decirlo diplomáticamente. Sí, y el tema, tú das una perspectiva bien interesante porque pues hay cosas bien básicas de la vida, del día a día, que uno toma por sentado en Puerto Rico pero cuando ves otras cosas dices, espérate, pero es que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y podemos nombrar miles, pero tan sencillo como salir de tu casa y que los semáforos no tengan luz, ya uno está acostumbrado y te frena y miras para el lado, pero en un sitio normal debería tener luz, debería tener sensores, algo tan sencillo como eso, ¿no? Porque sí, mirándolo desde esa perspectiva, no todo el mundo puede acostumbrarse a volver a la incomodidad que pudiera ser en su momento, ¿verdad? Lamentablemente vivir en Puerto Rico. Pero no somos los únicos. No, solo iba a decir, ¿verdad? Si bien no todo el mundo ha podido readaptarse, de las personas que yo conozco, muchos sí han podido y están dando una lucha increíble y hacen unos sacrificios por el país increíbles, súper admirables. Y los que no se han quedado siguen, ¿verdad?, ayudando desde otros espacios, en otros lugares, porque tampoco es que dejan a Puerto Rico a un lado. Yo creo que eso también es importante reconocerlo, ¿verdad?, y apreciarlo. Sí, yo creo que, o sea, por eso te he tocado este tema, porque me ha sorprendido te diría, 10, 15 episodios cuando converso con la persona fundadora o directora ejecutiva de X organización. Su historia de vida tiene una etapa fuera de Puerto Rico y ese regreso marca el comienzo de su vida más enfocada, ¿no?, en el tercer sector como tal, eso que me parece interesante esa coyuntura, ¿no? Tú hablabas, ¿verdad?, y hemos usado mucho el término, ¿verdad?, que te acostumbras, ¿no?, esa costumbre, ¿no? Y el término en Puerto Rico, pues estamos acostumbrados a no tener información real, no tener información al día, ¿verdad? Todo el tema ¿verdad?, que Sembrando Sentido de cierta manera, ¿verdad?, lo podemos resumir en transparencia, ¿no? Está trabajando volviendo a Sembrando Sentido, sé que uno de los proyectos es contrato en ley, si no me equivoco, ¿no? ¿Ese fue el primer proyecto o eso fue un poquito más adelante en la etapa de Sembrando Sentido?
No, fue definitivamente, y es donde la mayoría de nuestros recursos están enfocados. Okay. La realidad es que nosotros cuando comenzamos, ¿verdad? Pues sabíamos que éramos nuevos, que no podemos abarcarlo todo o todo lo que quisiéramos abarcar porque no tenemos muchos recursos, todavía somos bien jóvenes, así que todavía estamos en esa lucha, aunque, ¿verdad? Menos precaria que antes, pero definitivamente pues en ese momento nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Teníamos que enfocarnos porque de otra pues no íbamos a lograr generar ese impacto que estábamos buscando generar. Para demostrar el valor de la transparencia, para demostrar que podíamos como organización hacer este tipo de trabajo y entonces pues poder hacer más, ¿verdad? Y así que contratos en ley y contratación pública se vuelve nuestro eje principal de trabajo, pero sin desviarnos de la agenda de gobierno abierto, ¿verdad? Nosotros seguíamos trabajando y somos todavía portavoces de la red de transparencia, estamos súper envueltos en todo lo que tiene que ver cómo fortalecemos ese marco legal de acceso a información y trabajando algunos proyectos en participación, en rendición de cuentas en términos generales, ¿verdad? Y ahí es que Proacción viene. Y entonces la mayoría de nuestros recursos, pues sí, lo hemos enfocado en contratación porque es donde el mayor riesgo de corrupción está. Y como nosotros estamos tratando de cerrar esos espacios de corrupción desesperadamente, pues queríamos asegurarnos que pudiésemos comenzar por esa área que tiene un mayor riesgo, donde sabemos que se puede estar perdiendo entre 740 millones hasta 3,000 millones de dólares anuales. Wow. Así que es mucho dinero. Y sabemos, obviamente, que hay organizaciones que están evaluando algunas cosas, como CPI, con sus evaluaciones de contratistas específicos y de procesos de contratación específicos. O sea, sabemos que no somos los únicos en el espacio, pero sabíamos que alguien tenía que entrar a evaluar la política, a abrir los datos, a utilizar los datos para levantar banderas, que es algo que estamos haciendo ahora, banderas en tiempos reales, es decir, la data aparece y identificamos un donante político que es contratista o identificamos un contratista nuevo que se incorporó ayer y ahora tiene contratos y se levanta la bandera. Eso es algo que va a estar saliendo bien próximamente y estamos súper entusiasmados, pero eso era lo que queríamos construir. Conocimiento, primero conocimiento, información, conocimiento, tenemos que saber realmente qué es lo que está pasando con la contratación pública y qué es lo más urgente de atender, porque sabemos que hay un montón de problemas y hay un sinnúmero de debilidades, pero ¿cuál es la más urgente? ¿Dónde hay mayores consecuencias? Para que entonces podamos comenzar, ¿verdad?, de una manera más estratégica y con mejores resultados. Y luego, una vez tenemos este conocimiento y esta información y vamos, obviamente eso no es un punto que llega a su fin, ¿verdad?, pero ya por lo menos sentamos esas bases, pues entonces comenzar a compartir esos conocimientos con las comunidades, con el sector privado, con el propio gobierno, ¿verdad?, para poder ayudar a mejorar el espacio. Ahora mismo estamos piloteando una mesa de ayuda para ofrecerle a los líderes comunitarios, ¿verdad?, de las comunidades información sobre contratación, no solo en términos generales de contratación, sino si ellos identifican un contrato, un proceso, un proyecto que involucra un contrato o un proceso de contratación, nos pueden contactar, nosotros ayudamos a buscar lo que existe, porque hay más de 56 páginas de gobierno con información de contratación, y lo destilamos para que puedan entender lo que dicen estos documentos, porque es que es complicadísimo, y luego entonces ellos usan esa información y ese análisis para determinar qué quieren hacer al respecto, ¿verdad?, cómo quieren accionar. Y como eso estamos desarrollando diferentes herramientas para ayudarnos a apoderarnos todos y todes y poder luchar contra la corriente de una manera también más efectiva y con la información que necesitamos para poder hacerlo de una forma informada. Así que eso es como todo lo que estamos montando con contratos en ley y de nuevo bien entusiasmados, y eso nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer, de poder compartir información sobre todo esto, pero también de buscar cómo también utilizando, ¿verdad?, esa experiencia, pues podemos crear otras herramientas digitales que faciliten temas de gobierno abierto como lo es Proacción. Y una pregunta rápida con contratos en ley. Yo sé que obviamente es una página web y vamos a poner el enlace para que la gente lo tenga. La idea es, ¿qué hace una persona cuando entra a contratosenley.org?
Bueno, ahora mismo, eso va a cambiar en un ratito, aunque no va a cambiar mucho, así que no se asusten. No se asusten, no se asusten. Ahora mismo, contratos en ley beta, ¿verdad? Que es como la primera versión de contratos en ley, tiene dos componentes principales o dos subpáginas principales. Una se llama el buscador y otra se llama el evaluador. El buscador hace lo siguiente. Como ya mencioné, el gobierno de Puerto Rico tiene más de 56 páginas, ¿verdad?, digitales con algún tipo de información de contratos, de contratistas, de licitaciones, algo tienen, ¿verdad? Y entre todo eso es muy difícil por entender qué está pasando, porque esa data no solo está incompleta, que esta es la historia de todo lo que tiene que ver con transparencia en Puerto Rico, sino que esa data está descentralizada. Eso significa que no se hablan entre sí, no están integradas las plataformas, ¿verdad? Y la calidad de esos datos es horrible, horrible. O sea, yo por un lado soy Isel Mace LLC en el registro de contratos y en el registro de corporaciones soy Isel Ferrer LLC y luego mi nombre lo cambio y en el registro de donantes políticos salgo como Isel M Ferrer. No hay forma. O sea, el sistema tiene unas carencias increíbles, pero la información, hay partes de esa historia, ¿verdad? De ese rompecabezas que están ahí y que lo que necesitan es que alguien ¿verdad?, encuentre las piezas y las monte. Así que eso es lo que comenzamos a hacer en el buscador. Comenzamos con 3 registros principales, que ya lo 810, ¿verdad? El registro de corporaciones, el registro de contratos de la Oficina del Contralor, que es el registro único de contratos en Puerto Rico. Y por ley se supone que toda entidad pública en 15 días después de aprobar un contrato remita el mismo a la Oficina del Contralor. Y luego entonces el registro de donantes. Entonces nuestro sistema lo que hace es que lee la información del contrato de ese contratista, por ejemplo, Isel LLC, y entra en el registro de corporaciones y usa un sinnúmero de algoritmos para tratar de encontrar Isel LLC en el registro de corporaciones y ala esa información, ¿verdad? ¿Quién es ese contratista? ¿Cuándo se registró? ¿Quiénes son los administradores, los registradores? A veces los accionistas, pocas veces está esa información, entre otros detalles, ¿verdad? La dirección, etcétera. Y entonces, el tercer paso, si esa información está, ¿verdad?, pues la ala y la combina, la parea. Y luego hace lo mismo en el registro de donantes políticos. Busca las personas que se registran o que son parte de ese registro de la corporación, esos oficiales que están ahí divulgados, o el propio contratista, ¿verdad?, cuando es un individuo, etcétera. Y si lo encuentra en donantes políticos, entonces haga esa información. Y también te la parea. ¿Ese registro está en la comisión? ¿Ese registro de donantes está en la Comisión Estatal de Elecciones? No, en el Contralor Electoral, en la oficina del Contralor Electoral. Y de hecho, cuando entras al buscador, nosotros te explicamos, ¿verdad? Unimos con este, cuando encontramos la información, porque eso es importante, especificarlo, ¿verdad? Y te ponemos los enlaces a las 3 páginas, ¿no? Porque la información la estamos hablando de ahí y obviamente como todo sistema nuevo y más cuando se trata de algoritmos es imperfecto, así que a veces hay unos errores y siempre es bueno corroborar, ¿verdad?, que la información es correcta, etcétera. Lo que entonces nosotros hacemos es que combinamos esa información y te la presentamos en un mismo registro, ¿verdad?, en una misma lista. Entonces tú puedes, por ejemplo, ahora buscar a un COI de la vida y encontrar que era donante político, que estaba devengando millones con menos de un año de existencia. Tú ves quiénes son los oficiales o quiénes eran en este caso los oficiales, etcétera, etcétera. Y tú lo ves todo en la misma tarjeta. Y también te permite dejarnos saber si hay información errónea, ¿verdad? Que es otra cosa que es bien importante, nuevamente, porque estos registros no son perfectos, son sistemas imperfectos que vamos building them up, vamos construyéndolos, mejorándolos, etcétera. Son millones de datos. Y como ya mencioné, tenemos unos retos brutales, porque la calidad de los datos no es la calidad que nosotros aspiramos o la que entendemos que debía ser. Así que pues eso pues dificulta un poco el proceso, pero aún así hemos podido aumentar, nada más que con esos 3 registros, sobre el 91% de la información que se presentaba en la Oficina del Contralor. Y eso nos ha también permitido demostrar que la transparencia es posible, que nuevamente esto lo hicimos con $20,000, esa primera versión que ustedes ven ahora se hizo con $20,000
Y realmente también demuestra el poder de utilizar los recursos de una manera eficiente, de buscar lo que le llamamos código abierto, ¿verdad? Soluciones que son mucho más costo efectivas y que nos permiten avanzar mucho más y que esto de verdad es posible, simplemente por la razón que sea no se está avanzando sobre el mismo. Y luego entonces tienes el evaluador. Okay. Y el evaluador es donde nosotros publicamos nuestros informes, ¿verdad? Nuestras investigaciones más de política pública. Ahí nosotros hemos evaluado, tenemos un informe de más de 400 auditorías que evaluamos de la Oficina del Contralor para ver cuáles eran las tendencias mayores en tema de contratación, los hallazgos de la Oficina del Contralor sobre contratación sobrepasan el 45% del total de los hallazgos utilizando esa muestra, ¿no? De 400 auditorías, que no fue una muestra pequeña. Nosotros evaluamos las tendencias más comunes, como la manipulación de procesos competitivos para otorgarle el contrato a, pues, no necesariamente al mejor postor, digamos, como por ejemplo pagos indebidos en exceso, duplicados, sin evidencia. Esa es la tendencia número 1. Entre muchas otras tendencias, ¿no? Y pérdidas de fondos, etcétera. Y entonces, ese tipo de estudios nosotros lo publicamos en el evaluador. Porque, ¿qué te da eso? Pues te da un poco de ambas partes de esa información tan importante que necesitamos para poder arreglar el sistema, ¿verdad? Por un lado, las banderas, que es lo que te enseña la data. La data te está dando un resultado, te está levantando como esa bandera, pero tú quieres saber por qué está pasando, ¿verdad? Y nuestros estudios de política pública hacen eso, profundizan sobre lo que la data nos dice y a veces no nos dice porque, ¿verdad?, no está completa. Y el por qué, para entonces poder cambiar ese por qué, entender ese defecto en el proceso y arreglarlo. Y una pregunta, porque no sé si es parte de, pero obviamente yo, ¿verdad?, mirando desde la perspectiva, poniéndome el sombrero de gobierno, diría, ¿verdad?, esta plataforma me va a facilitar un montón de cosas en el sentido de que pues, al final del día voy a mejorar mi reputación porque van a poder ver mis contratos. Para mí no para mal, porque si hay cosas malas, pues se van a descubrir, que es parte de la importancia de tenerlo. ¿Ha habido algún tipo de apoyo o como que, no de apoyo monetario, sino como que de buena recepción de algunos de estos grupos ante como que existe esta plataforma ahora? Quiero ver cómo les puedo dar más información o conectar otras bases de datos para que tengan más información todavía, o ha sido bien cuesta arriba. Me imagino la respuesta, pero me gustaría hacer la pregunta. Bueno, no todo ha sido cuesta arriba. Okay. Bueno, casi no todo ha sido cuesta arriba. Yo creo que sí hemos visto resistencia en diferentes ocasiones, definitivamente. Okay. Hay algunas agencias que han sido mucho más resistentes que otras. Y también hemos observado algunas que han estado interesadas en lo que tenemos que ofrecer, que han estado interesados en los resultados de nuestros estudios y en ver cómo pueden mejorar. Hemos visto algunos compromisos, etcétera. Para ejemplos concretos, ¿verdad? El municipio de Coamo, el municipio de Toa Baja y nosotros junto a la Liga de Ciudades estamos trabajando un proyecto de transparencia en infraestructura. Y ellos pues desde el principio dijeron que sí, ¿verdad? Hemos ido trabajando sobre eso y obviamente hay unos problemas de recursos que nos están atrasando el proceso, pero sí hay un interés y ha habido una disposición. ASG, la Administración de Servicios Generales, que es la entidad que está centralizando las compras en la rama ejecutiva, las compras no profesionales, importante aclarar. ASG también ha estado interesado y hemos tenido conversaciones en posibles colaboraciones para ayudarlos a divulgar parte de la información que ellos están recopilando. O sea que hay algunas entidades que sí, que han demostrado interés en colaborar. Hay que ver si eso se concretiza también. Y hemos visto otras que no es hasta que llegamos a la denuncia pública o hasta los tribunales que logramos el cambio, ¿verdad? Y ese fue el caso del registro de convictos por corrupción, en donde luego de meses y meses de pelear por pedir lo que se supone que por ley exista desde hace más de 24 años, que era ese registro de convictos por corrupción, es que tenemos que acudir al tribunal porque el Departamento de Justicia se negaba a entregarnos el registro, argumentando que no estaba terminado, ¿verdad? Y nuestro argumento de regreso era, bueno, es que no estamos pidiendo el finalizado, ¿no? Estamos pidiendo el progreso, queremos saber qué es lo que hay en ese registro. Y ahí es que se evidencia que no existe un registro después de 24 años de existir el mandato legal, ¿no? Y a raíz de esa denuncia pública es que el secretario de Justicia, reconoce que en efecto no existe y entonces accede a asignar recursos para desarrollarlo y se desarrolló.
Tenemos otros problemas con ese registro, que es una conversación para otro momento, pero, ¿verdad? Pero a veces tenemos que llegar hasta ahí y es bien triste y no siempre se puede, ¿verdad? Porque obviamente los recursos no son ilimitados y más cuando hablamos de anticorrupción y de política pública que de por sí es complicada y costosa. Relativamente hablando, ¿verdad? En otros tipos de iniciativas o de esfuerzos, pero sí vamos viendo cambios, a veces cambio forzado y otras veces cambio que en verdad se busca en diferentes, ¿verdad? En todos los sectores, ¿no? El sector privado también ha demostrado mucho interés, pero queremos ver que eso se concretice también en iniciativas reales. Y antes de pasar ahorita mencionaste Proacción y quiero entrar a hablar un poquito sobre ese proyecto también, pero mencionaste que vienen cambios por ahí para contratos en ley. ¿Qué es lo próximo en ese proyecto como tal? ¿Qué nos puedes comentar sobre el futuro de este proyecto? Ya te hablaste de varias cosas y obviamente imagino que seguir buscando información, seguir haciendo las investigaciones, pero cuéntanos un poquito del futuro de este proyecto. Bueno, lo primero es que llevamos 2 años trabajando la primera evaluación en Puerto Rico de contratación y compra pública. Es un proyecto de 2 años. Wow. Es un informe de 250 páginas que está mirando desde la ley hasta la práctica todo lo que está pasando y que, como mencioné, empieza a delinear realmente cuáles son los temas más urgentes, más preocupantes, cosas que muchas veces sabemos ya que están pasando, pero la gravedad de los problemas, ¿verdad? Cuán serio, cuán severo es, pues no necesariamente, y cuán urgente es también. Y eso nos va ayudando a determinar, pues mira, dentro de toda esta lista de 700 problemas, estos son los primeros que tienes que atender, urgente. Y aquí, ¿verdad? Hay buenas prácticas, de ejemplo, que es algo que nosotros siempre hacemos, buscar buenas prácticas internacionales, estándares internacionales y compartir eso como parte de nuestros informes y de nuestras conversaciones con gobierno y con otras entidades, porque queremos que tengan las herramientas para poder implementar el cambio que estamos ¿verdad? Exigiendo o pidiendo. Así que ese informe va a estar saliendo próximamente y por ahí, pues obviamente en esas 250 páginas hay mucha información, así que vamos a estar en una campaña educativa bastante amplia para que la gente sepa de qué se trata y qué significan todas estas cosas, porque la mitad de nuestros recursos se están yendo en la contratación, así que no hay break, tenemos que saber más sobre la contratación y tenemos que poder fiscalizarla. Y luego el buscador va a poder empezar a presentar las primeras banderas rojas. En la actualidad tú puedes ver la data, pero no necesariamente te estamos diciendo qué contratos tienen banderas, así que las primeras banderas se van a poder ver. Y eso pues también ofrece una oportunidad nuevamente para ver el valor de los datos y segundo, para asegurarnos que estamos levantando banderas a tiempo, ¿verdad? Que no necesariamente significa que hay un riesgo de corrupción, pero sí que hay que examinar esto con más detalle y asegurarnos que no cometimos un error, porque si lo cometimos, todavía estamos a tiempo para arreglarlo. Y eso es una intención que nosotros queremos impulsar contra viento y marea, porque las auditorías 3, 4 años después y más ahora, que cada vez tenemos menos recursos en la oficina del Contralor, son imposibles. O sea, no vas a encontrar la evidencia que necesitas. La propia Contralora está diciendo constantemente que no tiene los expedientes completos, ¿verdad? Que la evidencia se fuma. Entonces, si la información no está, no puedes fiscalizar y no puedes remitir a justicia ni a la FDI ni a nadie. Así que la auditoría es importante, la auditoría post-hecho es importante, pero necesitamos monitorear constantemente y regularmente los recursos y existen herramientas y posibilidades para eso. Así que no hay excusas. Claro. Y yo creo que es importante, ¿verdad? El tema de educar, ¿no? Porque a veces estos temas pueden sonar bien difíciles de comprender para el puertorriqueño común, ¿no? Que está acostumbrado a trabajar, a estar en su casa con su familia, los fines de semana irse a la playa, las compras del back to school, o sea, como que no. Y creo que ustedes han hecho también una labor bien importante en eso, viendo el informe anual, han estado un montón de medios, sus redes sociales, buscando la forma de, ok, estamos haciendo esto, pero queremos educarte también para que tú seas parte y veas el valor de lo que estamos haciendo, que yo creo que pues, obviamente es uno incalculable y uno que necesitamos como país. Antes de movernos a Proacción, quería hacerte esta pregunta porque creo que inevitablemente nos va a llevar ahí, ¿no? Y siempre la hago en este contexto de la organización sin fin de lucro porque el día a día de trabajar en ese sector pues, es difícil, ¿no? Uno está viendo, ¿verdad? Temas difíciles cada día. En el caso tuyo, pues tú estás viendo cosas como lo que está hablando de las auditorías, ves información de corrupción,
cada día ves cosas que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Pero, o sea, pero ¿dónde está la cabeza? ¿Pero dónde está el respeto a nuestra ciudadanía? Etcétera, ¿no? ¿Cómo tú manejas con eso para seguir, y ustedes como organización, seguir trabajando? Tiene que haber una motivación, tiene que haber algo ahí detrás de todo para, ok, acabamos de ver este desastre, pero vamos para adelante, vamos al próximo paso. ¿Qué hacen para ese día a día poder seguir? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Yo creo que, y digo que estamos aprendiendo porque personalmente a mí, pues como desde mi punto de vista, ¿verdad? Pues yo al no ser optimista, pues quizás como que ya mi bar está bastante bajito, entonces no necesariamente estoy esperando lo mejor. Aún así, ¿verdad? Es bien frustrante. Tú te levantas por las mañanas y ves escándalo tras escándalo. Y uno logra esto y de repente tú ves esto. Y no solo eso, o sea, hay una gran demanda por que apoyemos y que apoyemos muchas cosas. Y como organización joven y con pocos recursos es bien difícil. Para nosotros es bien importante y por eso el nombre, ¿verdad? Hacer las cosas con sentido. Tratamos de ser bien rigurosos en el análisis que hacemos antes de emitir opiniones, pero es bien difícil cuando todo el tiempo hay caos tras caos y la corrupción es lo que está llevando a nuestras instituciones al colapso, y no cabe duda que hay corrupción en todos los niveles, en todos los temas, y entonces pues uno quisiera hacer más, y a veces es bien difícil como decir, tienes que cuidarte también, tienes que respirar también, tienes que inspirarte de otras maneras. Yo agraciadamente muchas veces, es gracioso porque nos hicieron esta pregunta hace como una semana, y mi colega, Juliana Otero, que ha manejado mucho de lo que está pasando en Proacción, y es una excelente colega, Juliana decía, bueno, pues que yo soy bien religiosa y yo soy optimista y yo me tomo mi tiempo y yo cojo, ¿sabes? Yo trabajo las 8 horas y le doy todo, pero después pues respiro y a través de estos mecanismos pues yo me balanceo. Y yo por el otro lado, bueno, yo no soy religiosa, no, aquí todo el mundo se respeta, ¿verdad? Yo no soy religiosa, yo no soy optimista, pero por alguna razón, todo lo que está pasando, it's like fuel to the fire. Y termina energizándome más todavía y de repente, ¿sabes? Si le iba a dar 10 horas, le doy 14 porque es que no puedo dejarlo ir, ¿verdad? Y de cierta forma, pues muchas veces y la gran mayoría de las veces la canalizo hacia inspiración, ¿verdad? Hacia el no me dejo, que tenemos que alimentar todo el tiempo, porque si no, sí, la frustración nos puede llevar a ese sentir de hopelessness, ¿no? ¿Verdad? Perdón el Spanglish aquí, pero de ese sentir de ¿para qué si no va a pasar nada? Y ahí es donde está el peligro, porque si llegamos a ese punto y si continuamos en ese punto, entonces ¿quién va a defendernos? ¿Verdad? Sí. Nos tenemos que defender nosotros mismos. Así que tenemos que ver cómo canalizamos y cada cual tiene su estrategia, ¿verdad? Y nuevamente, pues, buscamos respetarlas para que continúen funcionando porque nos necesitamos mucho. Y a nosotros y a nuestros colegas y a los nuevos que lleguen, también. Sí, y yo creo que el tema, o sea, nos hemos dejado por muchísimos años, décadas de dejarnos. Creo que estamos en un punto crucial en el cual, ¿verdad? Esto es un quote de una canción, pero ¿verdad? Somos la generación del no me dejo, ¿verdad? Como que no queremos que, ¿verdad? Que las cosas sigan en el mismo patrón que van por décadas, ¿no? Y hablando de eso, hay algo nuevo dentro de Sembrando Sentido para al final del día hablar de Proacción, que hemos estado mencionándolo un par de veces, ¿verdad? Cuéntanos en Arroyo Bichola qué es Proacción, que es algo que a mí me interesa mucho y creo que a toda la gente que escucha este podcast también les va a gustar mucho. Bueno, nosotros comenzamos Proacción como parte de esos proyectos que queríamos desarrollar dentro de Gobierno Abierto y de esa rama de Gobierno Abierto. Okay. ¿Por qué lo desarrollamos? Cuando comenzamos, una de las cosas que nosotros observamos es que en efecto ya según la encuesta mundial de valores, ya en ese momento, ya en el 18, ¿verdad? En el 2018, la ciudadanía estaba diciendo en su gran mayoría que estaban disponibles a luchar por su país y que querían participar y que eso era parte esencial y prioridad para ellos, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con cambio en Puerto Rico. También decían que aunque no confiaban en las instituciones gubernamentales y curiosamente también había gran desconfianza en los medios, en el tercer sector, el 72% de esos encuestados
decían que confiaban en el tercer sector y en la institución académica también, ¿verdad? Que todavía había mucha confianza ahí. Entonces, pues nosotros empezamos a darle cabeza a esto. Por otro lado, yo estoy segura que les pasa a todos. Nosotros podemos seguir una organización y nos enteramos después del hecho, ¿verdad? De un evento, sale la foto del evento y tú, espérate, pero ¿cuándo pasó eso? ¿Por qué no me enteré? Si yo lo sigo, ¿verdad? Y lo que pasa tras bastidores es que obviamente los algoritmos de las redes sociales nos dan muy poco alcance sin pagar, ¿verdad? Entonces el resultado es que tú quizás le llegas a 5 de tus seguidores y eso es los ciudadanos que conocen las organizaciones que trabajan. Entonces, tú veías esta discrepancia de, espérate, el ciudadano está diciendo que confía en el tercer sector. El ciudadano está diciendo que quiere luchar, que quiere participar. Pero también estamos viendo que el ciudadano no sabe, porque si yo no sé, estoy segura que... Y lo hicimos, ¿verdad? Tiramos una encuesta en las redes sociales con cientos de resultados. Tuvimos grupos focales con jóvenes, tuvimos grupos focales con las ONGs, con las organizaciones sin fines de lucro, y confirmamos lo que ya no sospechábamos, ¿verdad? Por nuestras propias experiencias individuales. Y es que, pues, yo puedo querer participar, pero yo no sé qué organizaciones trabajan en el tema que a mí me apasiona o que más me interesa. Las sigo, pero no me entero. Yo quiero participar, pero primero yo necesito entender el problema, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que algo está mal, pero no entendemos o no sentimos que entendemos el problema lo suficiente como para accionar, como para movilizarnos. Así que pues ahí fue que empezamos a decir, espérate, quizás sabemos que la tecnología no lo es todo, sabemos que hay una brecha, no podemos, ¿verdad?, ignorar eso, y eso es bien importante. Pero también sabemos que a raíz de la pandemia, una gran parte de la población que estaba desconectada del internet, del teléfono, etcétera, pues se está conectando y lo está utilizando más, y que poco a poco esa brecha se está cerrando. Sin embargo, aún si tienes la tecnología, no te enteras y no puedes participar. Así que vamos a empezar por aquí. Y ahí es que empezamos a jugar con una posible red social, ¿verdad? Lo que le llamamos al principio, para que todos nos entendieran, ¿verdad? Porque al principio era como, pero no entiendo, ¿qué estás haciendo? Y eso es cómo centralizamos esta información, cómo podemos ofrecerle una avenida a las organizaciones sin fines de lucro para asegurarse que le llegan a la gente que está interesada en el tema, y que le llegan a más personas, ¿verdad? Calidad y cantidad. Y por otro lado, cómo le facilitamos al ciudadano que se entere, que pueda participar, que sea súper fácil, que sean 3 botones, no un tema de, ¿verdad?, de que tengo que dedicarle horas, porque como tú dijiste al principio de este podcast, todos estamos llenos de tareas, llenos de trabajo, llenos el calendario está explotando, ¿verdad? No hay horas, no hay suficientes horas en nuestros días para atender todas las cosas que hay que atender. Así que si hacemos la participación complicada y difícil, pues obviamente pues vamos a reducir las probabilidades de que logremos mayor participación. Así que fue que nació con eso, con esa, cómo facilitamos que el ciudadano pueda insertarse en esos espacios donde se quieren insertar y que orgánicamente conozca las organizaciones, ¿verdad? Porque yo no estoy promoviendo, si tú entras a la plataforma vas a ver que tú escoges por localización o por tema, y luego de que tú escoges el tema tú tienes dos opciones, o edúcate o actívate, ¿verdad? Por lo mismo que estábamos hablando ahorita, de que el ciudadano quiere entender para luego accionar. Así que lo hicimos con esa premisa. Y entonces cada tarjeta que te ofrece una información de algún informe, de alguna plataforma de datos abiertos o de alguna actividad, ¿verdad? Pues cada una de esas tarjetitas que te ofrece esa información tiene abajo la organización, la información de la organización. Y lo hicimos a propósito porque no queríamos que la persona tuviera que conocer las organizaciones para poder conocer sobre la gestión que están haciendo, ¿verdad? Sino que sea más orgánico y que en ese proceso entonces conozcan algunos más pequeños, algunos que no conocían antes, aún sí, ¿verdad? Aún sí están ya un poquito más insertados en el espacio. Así que con esa premisa fue que nace Proacción. Por un lado, las ONG tienen sus plataformas para publicar contenido, para publicar actividades. Por el otro lado, el ciudadano también tiene un perfil donde puede guardar los diferentes eventos, puede guardar y darle follow a las organizaciones también.
etcétera, pero con esa viabilidad de que tú escoges el tema que a ti te apasiona, porque sabemos que aunque todos queremos cambio social, ¿verdad? Y todo dentro de cambio social es importante, y la justicia social tiene como 18,000 temas, pues siempre hay uno que te gusta más, que te apasiona más. Eso es lo que también queremos ayudar, ¿no? O sea, direccionarte hacia lo que, a donde tú vas a probablemente invertir más tiempo y más energía, y de esa manera pues poder movilizarnos de una manera más efectiva. Me encanta porque sin duda la inquietud de ustedes también es la misma inquietud por la cual nace este espacio, ¿no? Es cómo podemos, de cierta manera, ¿verdad? Poder demostrar, poder ponerle fácil acceso lo que están haciendo las organizaciones en Puerto Rico. Entonces, pues de alguna forma, pues las conozcan, las apoye, ¿verdad? Sepan a quiénes ellos están apoyando, conozcan esas historias. So que al final del día es un complemento adicional, ¿verdad? Nosotros y otras organizaciones también que están haciendo cosas a darle luz a toda la labor que se hace, ¿verdad? en ese sector y ponerle de manera sencilla a la gente que puedan servir. Eso es todo, ¿verdad? Queremos que la gente apoye a su país. Los medios digitales son una herramienta súper poderosa, pero como tú bien dijiste el ejemplo, ¿verdad? Los algoritmos también pueden ser súper negativos para, ¿verdad? Organizaciones pequeñas que no tienen miles de dólares para gastar en anuncios o no tienen miles de dólares para gastar en contenido, en followers, etcétera. Así que me encanta, ¿verdad? La plataforma, pero sé que hay unas reglas específicas para poder formar parte desde la perspectiva de las organizaciones. So que son dos invitaciones, resumiendo lo que dijo Isel, ¿no? Uno es ciudadano de a pie, como nosotros dos, puede hacer su perfil y puede tener, ¿verdad? Seguir a las organizaciones y apuntarse en eventos, pero también está la invitación a las organizaciones sin fin de lucro para que se inscriban y usen la plataforma para poner su evento o, ¿verdad?, su información. ¿Qué específicamente son esas reglas para las organizaciones sin fin de lucro que quieran formar parte de Proacción? Muy buena pregunta. Definitivamente nosotros cuando comenzamos a desarrollar tecnología es todo iterativo, ¿verdad? Y es un poco sin querer y queriendo, las dos, porque pues por un lado tenemos recursos limitados, por el otro vamos aprendiendo y reconocemos que no lo sabemos todo. Y ambas plataformas son bastante complicadas, ¿verdad? Porque pues, en el caso de Proacción trabaja casi como una red social, las entidades publican sus contenidos, los ciudadanos tienen sus perfiles, etcétera. Así que siempre vamos por etapas y vamos descubriendo en el proceso qué otras cosas podemos ofrecer para poder darle más valor a las mismas, ¿verdad? Y lograr su cometido. Y digo todo esto porque la primera etapa de Proacción busca lo siguiente, para lograr asegurar que las organizaciones que son parte, ¿verdad?, de la plataforma pues tienen que cumplir con ciertas estructuras y con ciertas leyes y reglamentos. Okay. Pues es que comenzamos decidiendo que vamos a aceptar las organizaciones que ya tienen o exención contributiva a nivel local o a nivel federal, o que tienen un auspiciador fiscal, que también se da mucho. Nuevamente hacemos eso para asegurar que las entidades con las que estamos comenzando pues tienen y cumplen con estos requisitos básicos legales, ¿verdad?, y regulatorios, y que por ende pues no va a colarse alguien por ahí que pueda terminar diciendo muchas barbaridades. Y sabemos que eso pasa, así que en lo que nos preparamos para también ofrecer espacio a grupos más informales, porque eso también es súper importante, pues empezamos con esta etapa. Aclaro también que cuando recibimos información o interés por parte de organizaciones que no tienen ninguna de las anteriores, también estamos ofreciendo y redireccionándolas hacia AlmaGo, que es otra herramienta que está para los grupos de las comunidades y demás, para que se puedan comunicar entre sí. Así que estamos como en colaboración y viendo qué podemos hacer para complementar lo que ya está nuevamente, y también servirle a grupos que quizás no están estructurados formalmente, pero sí trabajan y hacen mucho trabajo súper importante para nuestras comunidades y para el archipiélago. Así que comenzamos con eso. Si ustedes tienen una exención local o federal o auspicio fiscal, se pueden registrar. Nosotros pedimos información bien básica, ¿verdad? El contacto, ni siquiera, hay muchas cosas como dirección que no estamos requiriendo, ¿verdad? Porque sabemos que algunas organizaciones o no tienen una oficina o no quieren divulgarla por el tipo de servicio delicado que ofrecen. Así que obviamente pues hemos ido flexibilizando algunos de esos requisitos para asegurar que podemos proteger todos esos objetivos.
y luego te pedimos el logo y esta información de extensión para corroborar que estás registrado, registrada, y ya con eso te aprobamos y después de eso pues puedes publicar todo el contenido que desees. Súper. Yo creo que, ¿verdad? A mí me encanta, creo que es algo que es necesario, facilitarle a las personas la oportunidad de poder servir, como dije ahorita, creo que es algo que necesitamos, porque pues tenemos mil otras cosas que hacer y si te lo pongo fácil lo vas a hacer porque al final del día lo hemos demostrado en el huracán, lo demostramos en los terremotos, en nuestra historia, al final del día el puertorriqueño es servicial y quiere apoyar, pero pues si se lo pone muy complicado, no lo va a hacer. Y hemos visto, ¿verdad?, otras plataformas que te dejan hacer donaciones del celular y hacen campañas y funcionan, por ejemplo, porque pues, está en tu celular, está ahí. So que es la forma, ¿verdad?, la forma ideal de poder apoyar a las organizaciones. Quería tocar un tema porque lo mencionaste y ambos proyectos que hemos hablado mucho hoy, ¿no?, Contratos en Ley y Proacción, son de la mano con tecnología. ¿Verdad? Imagino que eso es un pilar fundamental de ese mismo sentido porque están atacando los problemas de Puerto Rico, pero usando la tecnología como ese pie forzado. ¿Eso es parte de la visión, es parte de los elementos fundamentales de la organización? Yo creo que sin... ¿cómo respondo a esa pregunta? Yo creo que sí es medular. Sí es medular. No es reconocemos nuevamente que hay una brecha y que estamos buscando cómo servir dentro de ambos espacios, ¿verdad? El que está conectado a modo digital y el que no lo está. Y dentro de muchos de nuestros programas estamos desarrollando iniciativas para poder complementar lo que estamos haciendo. Pero sí reconocemos que la tecnología cada vez es más importante, que la tecnología costo eficiente también nos da una oportunidad de hacer cambio y de que más personas puedan hacer más. Y es realmente es un vehículo para equipar a nuestra sociedad civil con esas herramientas. Algunas son digitales, algunas no. Y en este caso, ¿verdad?, pues tenemos dos que sí son digitales y que nos están ayudando a poder facilitar ciertas cosas, pero también tenemos, ¿verdad?, tenemos herramientas que no lo son, como la propia mesa de ayuda, ¿verdad?, que está ahí para servir de la manera que se necesita, encontrando esa información de contratación, destilándola, informando a la comunidad. Los talleres igual, ¿verdad?, y los informes también. Incluso cuando trabajamos con los gobiernos, trabajamos pensando en ambas cosas, ¿verdad? No todo es digital. Pero debe haber un mínimo digitalizado y debemos trabajar para tener herramientas y para que las inversiones multimillonarias en tecnología valgan la pena, ¿verdad? Así que, y no sean tan caras también. Otra nota al calce. Pero sí, o sea, es medular, no es lo único y sabemos que es una herramienta más que debemos utilizar, que nos facilita el proceso, pero tampoco, ¿verdad?, es el centro de todo lo que hacemos porque reconocemos que todavía hay una población significativa en Puerto Rico que no tiene acceso a la tecnología y tampoco, aunque tenga acceso a la tecnología, no sabe cómo utilizar estas herramientas y las herramientas que se están desarrollando. Sí, es un tema interesante y yo lo menciono porque sé que son colaboradores de ustedes, Filantropía Puerto Rico, ¿no? Ellos hicieron un estudio recientemente de las sin fines de lucro que estaremos reseñándolo en nuestro espacio, ¿verdad?, próximamente, pero uno de los datos que a mí me sorprendió era, ¿verdad?, que creo que el 50% de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico no tienen una página web. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que las mismas organizaciones no tienen, ¿verdad?, esas plataformas internas, ¿no? Y estamos hablando de las organizaciones que están probablemente en la comunidad, haciendo trabajo directo, que llevan años allí en cualquier pueblo, ¿verdad?, con la gente del pueblo, de la comunidad, y pues no tienen los recursos para crear una página web. O que a tu punto de la tecnología, para muchos es el día a día, porque vivimos con un celular, tenemos computadora, iPad, whatever, ¿no? Pero no es la realidad de muchas personas y pues me encanta que ustedes lo complementan con la mesa de ayuda, con los talleres, para poderle cumplir la misión. Eso es lo que buscamos y a veces sí vemos muchas personas que tienen la tecnología nuevamente, pero no necesariamente saben utilizarla y a veces se asustan y se cansan, ¿verdad? Y yo lo vivo con mis padres, ¿no? Mi madre no sabe todavía, no quiere usar Facebook, se bloquea y me sigue haciendo la misma pregunta como 700 veces. Yo, pero ¿cómo es posible? Lo expliqué ya. Pero es así. Sí, nosotros, yo sé que nuestra generación se desespera y las generaciones más jóvenes peor, pero reconocemos que hay una brecha y que
y que por eso pues, es bien importante, y con filantropía y gracias a filantropía es que podemos hacer mucho de lo que estamos haciendo, tanto a modo digital como ¿verdad? Como alternamente, como el más tradicional. Y no es solo las comunidades que no tienen los recursos. Vamos a los municipios, la mitad de los municipios no tienen página web y publican todo en su Facebook. Eso ¿verdad? Puede ser innovador en el sentido de que están buscando la solución dentro de sus limitaciones, pero definitivamente pues no fomenta un monitoreo, no fomenta mayor participación en temas específicos, no hay un tracto, tú estás publicando y ya, pues se vio hoy, y si no lo viste hoy, buena suerte. Así que en ese sentido, las limitaciones están en muchas áreas y en muchos espacios diferentes, y por eso también estamos trabajando, ¿verdad? Para que esa brecha se cierre. Cuando nosotros hablamos de ese proyecto municipal, la intención es que esa herramienta sea una herramienta que pueda utilizar cualquier entidad de gobierno, inclusive entidades privadas o entidades sin fines de lucro que tengan fondos de reconstrucción, de infraestructura o lo que sea que tenga que ver con infraestructura y construcción, que es donde estamos enfocándonos en esta plataforma. Y es por eso, porque sabemos que si esperamos que cada entidad de gobierno cree una plataforma sobre lo mismo, no va a pasar nunca, porque es que no tenemos los recursos y tampoco eso sería un buen uso de los mismos. Cuando podemos hacerlo todo y vamos a tener mejores resultados si lo hacemos todo de manera centralizada. Así que definitivamente hay unos retos en tecnología y tenemos que reconocerlo, y podrán cambiar con el tiempo, pero definitivamente tenemos que reconocerlo y atenderlos también para que todos podamos ser parte de ese grupo y ese colectivo que protege nuestros recursos. Sí mismo es. Isel, siento que puedo estar hablando contigo mucho tiempo más, ¿verdad? Porque sin duda nos apasiona, ¿verdad? Poder servir a nuestro país, poner ese granito de arena en nuestra isla. Pero antes de ir cerrando, me gustaría que, ¿verdad? Igual que hicimos con contratos en ley, me menciones qué es lo próximo para aprobación y después cerramos este gran episodio. Pues mira, lo que nos gustaría es poder ver qué otros elementos, y estamos explorando eso ahora, ¿verdad? Según recibimos insumos de las ONGs que están participando y las que no pueden participar, según recibimos insumos de los ciudadanos que están formando parte y se están registrando en la plataforma, es poder utilizarla, mejorarla, añadir componentes diferentes, utilizarla también como mecanismo para educar sobre la participación ciudadana y recordarle a la gente que si bien nos frustra mucho de lo que está pasando, la participación da resultados. Y mientras más nos envolvemos y mientras más nos activamos, más probabilidades vamos a tener de poder atender las problemáticas que estamos viendo, y no necesariamente atendiendo de la mejor manera todavía. Así que definitivamente yo creo que este momento es ese momento donde recibimos mucho insumo antes de ver, ok, para dónde, cómo invertimos, dónde invertimos los recursos que tenemos para mejorarla. Yo creo que una de las áreas donde nos encantaría poder ofrecer más es precisamente datos para la ONG, ¿verdad? Obviamente, plataformas como Facebook te pueden decir a qué hora tienes más tracción, pero no te dicen qué es lo que la gente está buscando dentro de tu tema, ¿verdad? ¿En dónde lo están buscando? En Ponce quieren saber más sobre equidad de género, pero no estás ofreciendo servicios de equidad de género en Ponce, pues vamos a ver si podemos crear una iniciativa. O sea, ¿cómo podemos crear y recopilar datos que permitan a las organizaciones hacer sus propios casos de financiamiento y de subvenciones, ¿verdad? Poder montar propuestas informadas, poder ayudarlos a informar esas nuevas estrategias, esas futuras iniciativas y demás. Así que yo creo que eso también es algo que a mí me inspira mucho, ¿verdad? Cómo usar los datos para direccionarnos en iniciativas que tengan mayor impacto y en esfuerzos que tengan mayor impacto. Y yo creo que si seguimos logrando el éxito que hemos tenido hasta ahora con Proacción, pues vamos a tener una buena base de datos para ayudarnos mutuamente a poder informar lo que hacemos y lo que queremos hacer a futuro. Así que eso es un ejemplo de las cosas que estamos explorando, pero pues todavía no hemos decidido porque queremos recibir el insumo de todos los participantes de la plataforma, tanto ONGs como ciudadanos, antes de decidir hacia dónde vamos próximamente. Y mientras tanto, pues hacemos cambios pequeños, ¿no? Siempre estamos arreglando cositas todas las semanas. Y enviamos, ¿verdad?, notificaciones a las organizaciones para que sepan que ahora pueden jugar con las fotos de esta manera o que pueden escoger más categorías, etcétera. Siempre
cambiando cositas y mientras vamos iterando, pero para las grandes inversiones, pues esperando al insumo de las personas que estamos sirviendo. Y que es la mejor forma, ¿no? Al final del día no quieres crear algo para que lo usen una vez y lo dejen ahí y sea otra cosa más, ¿no? Uno quiere crear algo que pueda traer valor real y quién sabe qué le va a dar valor real más que las personas que lo están utilizando, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Y la parte de datos, yo creo que es algo que mientras más empecemos a crear una cultura de data y utilizar la data para tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestras vidas, yo creo que nos va a ayudar a todos, ¿no? Y eso es algo que normalmente hacíamos las cosas porque me lo dijeron, porque fue la mejor, lo que siempre hemos hecho, pero cuando miras la información te dice que eso no tiene ningún tipo de resultado, que estás peleando chavo, que no es efectivo, que no estás apoyando donde tienes que apoyar, so que comparto contigo ese sentimiento también de la dirección de data para el bienestar y para poder tomar decisiones correctas y luego verificar si la hiciste correcta o no con las imágenes. Sé que, ¿verdad? Dijiste que Filantropía los ayuda, pero eso no es todo. La gente puede dar su donativo y puede cooperar con ustedes para que todas estas inversiones que están haciendo en tecnología, en transparencia en Puerto Rico se puedan dar. Explícanos cómo pueden donar en Sembrando Sentido. Bueno, si entran a sembrandosentido.org hay un botón que se llama Apóyanos y dona, y ahí puedes entrar y donar. Definitivamente siempre nos ayuda. Obviamente los recursos no lo son todos. También seguirnos ayuda muchísimo porque demuestra que hay demanda por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que la gente lo quiere y eso nos ayuda con otros donantes. Sí. Pero aquellos que puedan donar, pues lo pueden hacer a través de nuestra página sembrandosentido.org y a través de Dona. Súper. Yo creo que es bien importante que de todas las cosas que podamos apoyar, apoyemos en lo que estamos creando a futuro, ¿no? Que va a resolver un problema ahora, pero también está creando una solución para largo plazo. No es simplemente, como dicen por ahí, poniéndole una curita a la herida, sino estamos creando un nuevo sistema para poder seguir a futuro. Giselle, muchas gracias por tu rato, ¿verdad? Tu tiempo, conversar conmigo. Saben que aquí tienen un aliado, podemos colaborar en lo que ustedes quieran y, ¿verdad? Seguir dándole oportunidad a nuestra gente para que apoyen a nuestras mismas organizaciones y mejoremos nuestro país. Un placer, muchas gracias por el espacio y aquí siempre puestos para servirles. Súper, ya no tengo que decir yo. Ya saben, seguir Sembrando Sentido en todas las redes sociales, así, Sembrando Sentido, súper fácil. Y pues también nos pueden seguir a nosotros, como siempre, en paraservirle.pr. Muchas gracias por su sintonía en otro episodio más. Y recuerden que, como dijo Giselle, aquí para servirle.